Gloria a Dios. Ay, y con calor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a mis fieles y queridos. No escuché. Ah, gracias, Señor Dios Todopoderoso. Les agradecemos a todos ustedes, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a nuestra reflexión bíblica. Dios habla hoy y vamos a ver qué el Señor nos habla en este día. Quiero agradecerles a todos ustedes, queridos y fieles amigos y amigas, que están suscritos a nuestros dos canales. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Así es que de verdad gracias a Dios por estar con nosotros. Estamos con calor en la ciudad. Hoy un calor de creo más de 33 grados el día de hoy. De verdad que hemos estado con mucho sol, calor. Bueno, es bonito, todo es bonito, ¿no? Aunque a veces fatiga un poco el calor, pero es muy bonito. Así es que una vez más, un abrazo fraterno para todos nuestros amigos y amigas, hermanos en la fe. Gracias a Dios por darnos la enorme bendición de estar con todos ustedes. Le decimos gracias al Señor y vamos a seguir hablando y vamos a seguir meditando en la palabra de Dios en la Biblia, en estos tiempos tan especiales que vivimos, que atravesamos. Mire, hay un preacuerdo de paz entre Israel, nuestro amado Israel, el Israel que nosotros amamos, y los de Hamas, ¿no? los palestinos o Hamas. En todo caso, pues solo Dios sabe hasta dónde llegará esto, porque es que la paz es bien difícil porque habrán acuerdos de paz que serán violentados en el momento en que las personas, el hombre, los líderes así lo quieran. Entonces, porque el único que nos va a dar la verdadera paz es nuestro Señor Jesucristo. No olvide jamás, es todo lo contrario. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo hay dolor, en el mundo hay aflicción, en el mundo hay tristeza, hay traiciones, engaños, mentiras, no hay paz. Le vuelvo a repetir, amigo, mire, es cuestión ya no de ser, ay, porque usted es cristiana, no, es solo tener, como dicen, dos dedos de frente para razonar un poquito. ¿Cómo razonamos? Si yo no tengo paz con Dios, ¿cómo puedo tener paz con el ser humano aquí en la tierra? Se supone que Dios nos ha creado, es su palabra y eso es incambiable, que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Es decir, hay de nosotros, dentro de nosotros hay de Dios. Ahí está la esencia, está la parte infinita, interior nuestra del Dios infinito, del Dios eterno. Nosotros tenemos del Dios santo, el Dios que nos ha creado. Entonces, ¿cómo puedo yo tener paz aquí en la tierra? De cualquier parte, puede ser usted de Europa, de Asia, de África, de América, cualquier América del Norte, Central, América del Sur. Si el ser humano de la nación que sea, del pueblo que sea, no está Dios morando en su corazón, pregunto, ¿cómo puede tener paz? ¿Cómo puede vivir en una aparente paz? Pero la paz verdadera, la paz que es para siempre, esa paz que tú puedes tener un momento conflictivo, un momento difícil, pero yo no sé qué es lo que hace el Señor, pero tú puedes seguir teniendo esa paz. El Señor Jesucristo así lo dijo. Así lo dijo. Yo traía para leer, quería seguir leyendo un poquito de Ezequiel sobre el pueblo hebreo, pero permítame leer esta parte cuando el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. Creo es aquí, déjeme ver si lo encuentro aquí.
dice en el Evangelio de Juan capítulo 16, el versículo 25 en adelante. Ya abrimos las escrituras y ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. A mí me fascina, de verdad. Los domingos nosotros nos dedicamos a estar estudiando, meditando la palabra de Dios, degustando, disfrutando de lo que Dios nos permita comer, disfrutar. Entonces es como nuestro Shabbat para el Señor. Es una especie de un tiempo que lo tratamos de cada día mejorar y de consagrarlo más al Señor, consagrarnos ese día. Y entonces a veces yo estoy meditando mediodía hasta el mediodía, 12, 1, 2, 3, 4 y no paro. No me puedo detener y no me canso, no estoy con mucha sed, con mucha... Nada, tan solo estoy hablando y Dios en su infinita misericordia dándome sabiduría para tratar de explicar lo que vamos nosotros meditando. Y de esa manera vamos aprendiendo y conociendo mejor a nuestro Dios, porque esto es lo hermoso, mis amigos. Cuando usted ora, cuando usted lee la palabra de Dios, Dios le va a hablar a usted. Cuando lee la Biblia, cuando lee este libro maravilloso, Dios le hablará a usted. Cuando usted ora, usted le está hablando a Dios. Entonces tenemos que leer la palabra en los tiempos tan conflictivos, tiempos difíciles, tiempos donde hay tanta guerra, hay las traiciones, las reuniones secretas, maquinando maldad, perversión. Yo les dije, hay momentos que no alcanzamos ni a entender. Hoy se abrazan, se dan un beso, ellos se declaran buenos amigos y mañana se traicionan. Yo recuerdo el presidente norteamericano cuando recibió, creo que fue en Alaska, no me acuerdo, al presidente de Rusia, a Vladimir Putin, con alfombra roja. Solo le faltó darle un beso así, con alfombra roja, y le cogió la mano y con aplauso y con todo. Ahora él mismo declara que está decepcionado y que ha enviado sus misiles y que los va a entregar. Y bueno, lo cierto es que le está declarando la guerra a Rusia. Entonces no entendemos, se traicionan, se engañan, se mienten. ¿Cómo este acuerdo de paz que ha habido entre Israel? Nosotros nos gozamos porque si algo queremos como pueblo cristiano es paz. Paz en toda la humanidad, en todos, en Oriente, en Asia, en África, en América. Queremos paz. Como hijos de Dios, como hijos de la luz, como hijos de la verdad, queremos paz. Amamos la paz, somos amantes de la paz, luchamos por ser gente de buen vivir, respetuosos con toda la gente a nuestro alrededor, con nuestra familia. Luchamos por tener una buena convivencia con todos aquellos que están a nuestro alrededor. No buscamos guerra con nadie, no le hacemos, yo particularmente voy a hablar por mí, daño a nadie, no busco engañar a nadie, no busco estafar a nadie, no, nada de eso, nada, son casi 3 décadas que lucho por ir caminando en rectitud y haciendo las cosas que a Dios le agradan, porque esa es la finalidad, que no basta creer para poder entrar en el reino de los cielos, sino es que también hay que obedecer sus mandatos. Entonces aquí en el Evangelio de Juan capítulo 16 hemos estado hablando sobre Israel y toda esta situación que se está próxima a vivirse, las profecías más, se vivirán cosas más sorprendentes que están escritas ya en la palabra de Dios, que ya profetizaron los santos hombres de Dios. Estamos a las puertas. Entonces es el acuerdo de paz. Me gozo por mi Israel y aún por los palestinos me alegro, pero mientras estén los terroristas ahí, bueno, como que vamos a ver qué sucede. En el Evangelio de Juan 16, 25 dice, está hablando Jesús de Nazaret, está hablando Jesucristo. Yo estaba leyendo hoy, meditaba la palabra, y desde el capítulo 13 creo es, el capítulo 13, que era el tema que yo voy, y ojalá el Señor me conceda la bendición de poder meditar en todo esto, esto de la cena del Señor. En el capítulo 13,
en adelante, el Señor Jesucristo habla hasta el capítulo 18, el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 17, y creo que es hasta el capítulo 18 que el Señor Jesucristo habla. Hasta llegando al capítulo 18, habla, como dicen, de largo, de corrido. Qué precioso. Mientras yo meditaba, mientras hoy leía, yo le decía: Señor, ¿cómo tú preparabas a tus discípulos? Porque el capítulo 13 comienza con la cena, es decir, se va a celebrar una fiesta el pueblo hebreo en el tiempo de Jesús, y bueno, ahora creo que está suspendido el sacrificio a causa de que no tienen el templo todavía. Cuando el templo sea restaurado, se establecerá una vez más el continuo sacrificio, hasta que se lo detiene el anticristo, Satanás. Pero el Señor, cuando van a la fiesta de la Pascua, o los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, que era el sacrificio del Cordero, esto es en el capítulo 13 del Evangelio de Juan 13, el Señor comienza hablando, y Dios mío, y haciendo cosas que uno se maravilla. Es cuando Él les lava los pies a sus discípulos, es cuando Él los prepara para ese encuentro y ese quedarse ya sin Él aquí en su persona física, pero vendría el Espíritu Santo. Es aquí donde Él comienza a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Es aquí también donde Él ora por ellos, una oración sacerdotal maravillosa. Es a partir de este capítulo 13 en este resto de capítulos, es donde usted encuentra a Jesucristo hablándonos al corazón. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Y comienza el Señor a hablar, pero me maravillo en el capítulo 13, y es aquí en el versículo, en el capítulo 16 es el que vamos a leer, pero en el 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el capítulo 13, el versículo 1. ¿Qué me enseñan las Sagradas Escrituras aquí? Que el Señor Jesús ya sabía que era la hora, había llegado la hora del sacrificio de Él. Él iba a ser muerto, iba a ser crucificado, iba a ser sometido a un juicio injusto y luego llevado a la muerte. Por eso dice: antes de la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de los panes sin levadura y de sacrificar el cordero. La Pascua era eso, sacrificar el cordero. El pueblo hebreo lo sacrificaba. Es lo que Dios le dijo a Moisés antes de salir de la esclavitud de Egipto. El Señor les dijo: iban a morir los primogénitos, y era la última plaga. Si Faraón no dejó ir, entonces Dios les dijo que Israel tenía que sacrificar un cordero, poner la sangre en los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pase, no mate a ningún hebreo. Quienes iban a morir entonces eran los egipcios. Ese poner la sangre en los dinteles de las puertas de sus casas, de las casas de los judíos, esto es figura de Jesucristo. Es la sangre preciosa de Jesucristo que nos libra de la muerte y de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la paga de todo pecado que el ser humano ha practicado en la tierra es muerte. Muerte espiritual y muerte física. Es decir, es al final de esta muerte, de esta vida terrenal, morimos, y la persona que no se arrepintió irá a condenación eterna, al fuego eterno que arde, donde el gusano no muere, donde es el lloro y el crujir de dientes. Cuando aquí dice antes de la fiesta de la Pascua, dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Es decir, Él tenía que regresar al lugar de donde Él había venido, donde Él había salido. Él vino del cielo, Él tenía que volver al cielo. Él salió del Padre y Él tenía que volver al Padre. ¿Y qué dice? Antes de la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta del sacrificio del Cordero.
porque el cordero más grande que se ha sacrificado no era el corderito, el macho cabrío, el toretito, el becerro. El más grande sacrificio que se ha hecho aquí en la tierra es el sacrificio del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Altísimo, el Señor de gloria, el Hijo del hombre perfecto. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesús de Nazaret que se acercaba a él, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se iba ahora a sacrificar el Cordero Santo, el Cordero de Dios. El más grande sacrificio no lo ha hecho el hombre, lo hizo Dios. Dios hizo su más grande sacrificio. Por eso dice, se acercaba la fiesta de la Pascua, porque era ya la hora, era el día de sacrificar el Cordero, y el Cordero que iba a sacrificarse era el Dios viviente que iba a sacrificar a su Hijo, a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, el Hijo del hombre perfecto. Por eso dice, sabiendo que su hora había llegado, que pasase de este mundo al Padre, de este mundo al Padre, era 100% hombre. Él iba a dejar ya este mundo para volver a Dios. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Claro, como había amado a los suyos, no solamente a sus discípulos, a todos aquellos que habíamos de creer. Dice, los amó hasta el fin. Si Él no iba al Calvario, si Él no moría, no nos amaba hasta el fin, porque no íbamos a tener nosotros salida, no. La ley de Dios nos hizo ver, nos reveló el pecado, pero la ley no nos dio el poder para nosotros vencerlo, ni la ley nos ayudaba, nos daba ese poder para limpiarnos del pecado. La ley nos hizo ver, la palabra de Dios, esta ley divina, esta palabra totalmente nos descubrió y nos hizo ver que el pecado está ahí, que la paga del pecado es muerte y que Dios va a condenar toda práctica pecaminosa si el hombre no se arrepiente. Por eso dice su palabra, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, es decir, aquel que no lo ha confesado, aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha confesado a Jesucristo, dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué vida? Vida eterna, mis amigos, vida eterna, vida eterna. Entendamos que Jesucristo no vino a ofrecer una religión, a traernos unos ritos, una religión, una ceremonia que tenemos que hacer, no. Él es el Cordero Pascual, es el Cordero de Dios. Dice, nos amó hasta el fin, nos amó tanto hasta el final, hasta entregar su vida y morir por todos los viles pecadores que que vivimos y los que han vivido en esta tierra. Y aún usted, si todavía no es cristiano, déjeme decirle que Jesucristo también murió por usted. Depende solo de usted, de usted, amiga, amigo. Abrir su corazón y permitirle a Dios que le revele tan grande verdad y que la gracia se derrame sobre su vida. Lo necesita. Mire, qué precioso. Y mire, algo más aquí. Permítame, no te vengas tan acá, mi amor, que 2 veces saliste en los anteriores videos. Dice, los amó hasta el fin. Ay, creo que estás bien. Hasta el fin. Escuche el versículo 2. Mire, Dios sabe, Dios habla hoy. Y el Señor sabe, yo quiero seguir leyendo, quería leer de Jeremías, de las profecías sobre Israel, pero estamos hablando de Jesucristo, y si el Señor lo permite, iremos también allá. Mire, dice, y los amó hasta el fin. El versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el diablo había puesto, es decir, puso un pensamiento cochino, inmundo, sucio. ¿Qué pensamiento? Que lo entregase a Jesús de Nazaret. ¿Y qué pensamiento inmundo el diablo ha puesto en su mente y en su corazón, amigo? Amiga, ¿qué pensamiento inmundo? ¿Qué inmundicia? ¿Qué? Todo lo cochino, lo sucio, lo podrido que viene a su mente no viene del cielo, viene del infierno. Pero aquí, porque no quiero leerlo, nos vamos a quedar, aquí es donde él le lava los pies a sus discípulos, y también es cuando el Señor Jesús en este mismo capítulo 13 anuncia la traición de Judas. Y esta era la parte que yo quería leerla, pero miren, no olvide este versículo 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas.
¿Dónde pone su huevo de serpiente? El Satán, el innombrable, dice un hermano. ¿Dónde lo pone? En el corazón del ser humano. Viene a la mente y baja al corazón. Mire, ya le había puesto el diablo a Judas Iscariote que lo entregase. Pero aquí, cuando el Señor anuncia la traición de Judas, dice que habiendo dicho esto, ya les lavó los pies. Ustedes no saben lo que yo hago ahora, lo entenderán después. Y ya ahí es donde tiene ese encuentro con Pedro, que Pedro le dice, ¿me lavarás tú los pies, Señor? El Señor le dice, sí, Pedro, sí, te los lavaré. Y el Pedro le dice, no me vas a lavar los pies. El Señor le dice, bueno, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Pedro le dijo, ay, no solo los pies, lávame la cabeza, las manos, todo, lávame, que Pedro dijo, eso no me lo puedo perder. Y de verdad, cuando conocemos al Señor Jesucristo y lo adoramos, no nos podemos perder la eternidad. Nos queremos parecer al ladrón que estaba a la derecha. Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino, porque los reinos que hay ahora son momentáneos, tienen un tiempo y se acabarán. No ve los imperios, no ve la gran nación, el imperio que avasalló, que aplastó, que explotó, que fue y que usurpó bienes y tantas cosas hizo. Mire cómo está cayendo la potencia. ¿Ah? Así es que yo quiero ser del reino que es eterno, mis amigos, y ese es el reino de Jesucristo. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmueve en espíritu que lo van a entregar. Uno, lo de los suyos, de los 12 lo va a entregar. Se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Conmovido en el espíritu. Carito, se te ve la mano. Se te ve, dice mi. Dice, escuche, de cierto te digo, uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿De quién hablaba? ¿De quién? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostadito al lado, en el pecho del Señor. ¿Ah? Y le preguntaron, le hizo señas Pedro que le preguntase de quién se trataba, quién era. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, ¿quién es, Señor? Escúcheme esto. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. A quien yo diere el pan mojado, él es, o aquel es. Es decir, el Señor, estaban en la cena, no lo olvide. Por eso decía, antes de la fiesta de la Pascua. Es la última cena que el Señor va a tener antes de ser crucificado con sus discípulos. Después Él volvió a comer con los suyos cuando ya había resucitado. Pero dice que esta es la última cena antes de ser crucificado. Y esta es la fiesta de la Pascua. Se va a sacrificar el cordero. Pero el sacrificio más grande que se iba a hacer era Él era el sacrificio del Dios viviente, sacrificando a Jesucristo, el Hijo perfecto. Y escuche, dice que el discípulo que está recostado, ya una vez que les ha lavado los pies, está recostado, y cuando el Señor se conmueve en espíritu y les dice, uno de vosotros me va a entregar, este discípulo amado, dice que Pedro le hizo señas que le pregunte quién era aquel. Entonces el Señor, ¿quién es?, le pregunta. Dice el Señor Jesús, dijo, aquel a quien yo diere el pan mojado, aquel es, o él es. Es como están en la cena, el Señor va a mojar el pan y lo va a entregar. Dice, aquel es. Y mojando el pan, escucha el versículo, ese es el 26 del Evangelio de Juan 13. El versículo 26 dice, aquel a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Hay un punto seguido y continúa y dice, y mojando Jesús el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto, o hazlo más pronto. Hasta ahí el versículo 27. ¿Escuchó? Yo le dije, mire atentamente el versículo 2. Cenaban, el diablo había puesto ya en el corazón de Judas que le entregase al Señor Jesús, a su maestro. En el versículo 26
cuando ya les ha lavado los pies, cuando están recostados y el Señor les está dando las últimas enseñanzas antes de ser crucificado y preparándolos para lo que se venía en el futuro. Entonces dice que le preguntó el discípulo amado: ¿quién es, Señor, el que Él ha manifestado conmovido en espíritu? Dice que me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. El discípulo amado le preguntó: ¿quién es, Señor? Entonces Jesús le ha dicho: a quien yo diere, les respondió a sus discípulos, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. A quien yo le voy a dar el pan mojado, aquel es. Pero el versículo 26 continúa, dice: y mojando el pan, Jesús lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Mojando el pan, Jesús lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto, o hazlo más pronto. Sí, yo hago hincapié y vuelvo a leer estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que mis queridas amigas y amigos, y especialmente el pueblo del Señor, entendamos: se le abren las puertas al enemigo y el diablo tomará posesión de esas vidas. ¿Qué hizo Judas? El diablo le puso en el corazón que lo entregase. ¿Y por qué le puso en el corazón que lo entregase? Porque Judas era amante del dinero, era avaro, le gustaba el dinero, la plata. ¿Cuántas personas hay que son avarientas? Por la plata, lo que sea. Qué triste, pero es así. Yo le digo algo: hay personas que son ávaras que ni ellos se dan cuenta y lo resisten, y les da coraje cuando usted les dice la verdad, les dice: deje esa avaricia, suelte eso, está un demonio ahí que los atisba y ya no les agrada, lo rechazan, se molestan, se ponen disgustadas, cuando no debe de ser así. Pero ya está el enemigo ahí atisbando, porque el diablo sabe las puertas que nosotros tenemos abiertas. Mire aquí, el diablo sabía qué puerta tenía abierta Satanás. ¿Y sabe cuál era la puerta? Le gustaba el dinero, era avaro, era codicioso. Era codicioso. ¿Y sabe lo que pasó? En esa avaricia, mire lo que dice: ya le había puesto en el corazón, pero no había entrado a tomar posesión de la vida de Judas. No había entrado el diablo hasta que el Señor Jesucristo lo suelta. Mientras Jesús de Nazaret está, los demonios se mantienen lejos, y más Satanás. Pero el Señor lo abandona, porque mire, el Señor le da el pan mojado, y una vez que le da el pan mojado, Judas lo coge, lo come. El Señor Jesucristo le dice a Judas, dice: lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Hazlo pronto, Judas. ¿Sabe lo que pasó? Dice que en el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo lo que le acabo de decir, mi amiga, mi amigo: lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. ¿Escuchó? Después del bocado, es decir, el Señor, los tiempos ya se habían cumplido. El Señor le da el pan mojado, Él lo come. En ese momento, cuando Él lo come, ¿sabe quién entró a tomar posesión de la vida de Judas? Antes lo atormentaba y le ponía pensamientos, y Él los llevaba al corazón. Al corazón era codicioso: yo se los entregaré. ¿Cuánto me van a dar? 20 monedas de plata. Está bien, yo se los entregaré entonces. Y lo termina entregando Judas, por codicioso, por avaro, la puerta que tenía abierta y que Satanás entraba y salía en el corazón de este hombre. Pero no estaba ahí, no moraba. Mire, aquí dice en el versículo: y después del bocado, ya el Señor ahora sí lo soltó. Lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Es palabra de Dios. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Y es cuando Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto, lo más pronto. El diablo antes no había tomado posesión de la vida de Judas. Qué triste que cuando Satanás se apodera de la vida de este hombre, lo lleva hasta a quitarse la vida, porque lo lleva a ahorcarse.
¿Cuánta gente le abrió las puertas al diablo? No pudieron lamentablemente resistirlo, porque es un espíritu maligno, es un demonio, Satanás, y los arrastró y los llevó hasta quitarse la vida. ¿Cuánta gente? Porque le puso un pensamiento, otro, y esos pensamientos bajaron al corazón. Lo que dice es palabra de Dios. Dice, Satanás ya le había puesto en la mente de Judas y le había bajado, y lo había puesto ya el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase a su maestro. Jesús no había cometido ningún delito con Judas. Jesús no era que lo marginaba y lo rechazaba, todo lo contrario. Jesús lo nombró tesorero. Jesús le dio un trabajo. Le dijo, era como si le dijo, tú vas a administrar todo el dinero, todo lo que nosotros recibamos en nuestro caminar, llevando el evangelio, porque él fue el primer predicador. Arrepiéntanse, en el reino de los cielos se ha acercado, creed en el evangelio. Empezó él trayendo las buenas nuevas, Jesús de Nazaret. Y escuche, mi amigo, usted no le abra las puertas al diablo, le pone un pensamiento, otro, y van bajando al corazón, van bajando hasta que al final, ¿sabe qué? El diablo le hace como una telaraña dentro de usted y usted ya no puede. Ahora el Señor Jesucristo, mientras tenía sus 12 cubiertos, hasta que lo suelta, le entrega el pan mojado y le dice, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto, Judas. En ese momento dice, una vez, dice, escuche bien, después que tomó el bocado, se lo comió Judas, Satanás entró en el corazón de Judas, entró en la vida de Judas, tomó posesión. No le abra las puertas al diablo, mi amiga, mi amigo. Es que yo no creo en el diablo. Bueno, entonces va a estar más endiablada y más endemoniado todavía, porque lo que usted está diciendo, yo no creo en el diablo, es el mismo diablo que se lo ha puesto. Sí, grita que tú no crees, no se preocupe, que va a estar ardiendo en el infierno junto con él, y se va a acordar usted se va a acordar de estas prédicas. El Señor del cielo y de la tierra, el Dios del universo, ama al hombre. Y ese demonio que tentó a Adán y a Eva y los llevó a pecar, el Dios del cielo no quería que siempre estemos atados, encadenados al pecado, a la destrucción, a desobedeciendo a Dios. Envía a su hijo, el sacrificio más grande es el sacrificio de su hijo. Él lo va a sacrificar en la fiesta de la Pascua, fiesta judía. Eso cuando Moisés hizo y ponían en los dinteles de la puerta de las casas de entrada de los judíos, la sangre del cordero era figura de Cristo. Ahora ya la sangre no está en los dinteles de la puerta de entrada de nuestra casa. La sangre del cordero está dentro de nosotros, ha limpiado nuestro cuerpo de obras muertas, ha limpiado nuestra conciencia, ha purificado y purifica cada día nuestras almas. Está haciendo una limpieza y una regeneración de nuestra mente. Él está haciendo una obra perfecta para podernos llevar y entrarnos en el cielo. ¿Quién puede entrar al cielo si somos viles pecadores, sucios de mente, sucios en nuestro accionar, en nuestro hablar, corruptos de corazón? Nadie puede ir al cielo, nadie puede vivir con Dios. Pero poderoso es nuestro Padre Celestial y amoroso y misericordioso, que entregó a su Hijo. Dice su palabra que aunque nos lavemos con lejía, lo dice el profeta Jeremías, aunque amontones jabón sobre tu vida, la mancha de tu pecado aún permanecerá delante de mí, dice Jehová el Señor. Estará delante de ti, hombre o mujer. Solo es la sangre del cordero la única que tiene el poder para limpiarnos la mancha de todo pecado, de toda inmundicia, de toda suciedad. Es su sangre preciosa, y esta es la sangre divina que tiene que limpiar al pueblo hebreo, al pueblo judío. Esta es la sangre que tiene que limpiar a todos los gentiles que se arrepientan. Estás a tiempo, amigo, amiga mía. Arrepiéntete ahora, clama a Dios. ¿Escuchó?
El diablo entró después del bocado, entró Satanás a él, entró en él, dice, después del bocado entró en Judas y tomó posesión de esa vida. Y al final, ¿sabe a qué lo llevó Satanás? A destruirse. Se autodestruyó porque terminó colgándose, ahorcándose. No le des lugar al diablo, amigo, amiga mía, dice su palabra. No deis lugar al diablo, hermano mío. Tienes que ser fuerte, tienes que resistir la tentación. Y solo con el poder de Jesucristo en la parte humana no podemos resistir la tentación. Es que es necesario, como Nicodemo, nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, ¿cómo resistes las tentaciones de esta vida? ¿Cómo las resistimos? No podemos. Y los prepara un nuevo mandamiento, les doy. Jesús anuncia la negación de Pedro, Jesús el camino al Padre. Aquí no, el Señor no se detiene. Habla desde el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 y llega al 18. Hasta llegando al 18 ahí, termina el 17, empieza, porque en el capítulo 18 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. También Judas Iscariote, el que le entregaría o el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido con sus discípulos allí. Es el versículo 18, ha terminado de prepararlos. Yo mientras leía esto decía: Señor, qué solemne esto. ¿Cuántas horas estarías aquí preparando a los tuyos? Quería llorar y llorar yo. ¿Cómo los preparaste? ¿Cómo los animaste? En el capítulo 16, 25 dice: estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, ya no les voy a hablar encubiertamente, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. Claro, cuando ya Él murió y resucitó, ya les habló claramente del Padre, porque ellos ya habían visto lo más grande, lo más sobrenatural, que Él estuvo muerto, desfigurado, coronado de espina, todo, y ahora está vivo. Lo que ellos están viendo es que la muerte no lo pudo vencer. Y les hablaré ahora sí claramente del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo, dice el Señor, que yo rogaré al Padre por vosotros. El Padre, Él mismo los ama, porque vosotros me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. Los amaba el Señor Jesús, los amaba el Padre. Salí del Padre, les dice, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y no se detiene en su hablar. ¿Sabe lo que yo me preguntaba? Digo: Señor, qué momento más solemne. ¿Cómo estarían tus discípulos entristecidos, conmovidos? No sé, estaban tan atentos escuchándote posiblemente. Y había angustia en sus corazones, también turbación, porque no entendían. Y sus discípulos le dicen: ahora hablas claramente, ya no nos hablas en alegorías. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios, le dice a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: ahora creéis, ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Era la fortaleza en su interior. Él sabía que sus discípulos lo dejarían a él solo, y se adelanta y les dice: ustedes serán esparcidos y me van a dejar solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Qué seguridad, qué entrega, qué obediencia, qué obediencia. Es una obediencia a Dios tan grande, tan infinitamente grande, que agradó a Dios. La sumisión de su Hijo.
la obediencia al mandato que Él le había encomendado, venir a la tierra, entregar su vida por nosotros. No desprecie a Jesús, amiga, amigo, no lo desprecies, no lo desprecies. Él te está extendiendo sus preciosas manos en este día. No sé cuánto has caído, tampoco sé cuánto has sido golpeada, humillada, lastimada. Pero Él tiene ese ungüento sanador para todas tus heridas. Cuando uno ha sido tan lastimado, no se hacen fáciles las cosas. Pero podemos confiar plenamente que Él tiene todo el poder para sanarnos, para liberarnos del dolor. Hay cosas que hemos vivido que están tan claras en nuestra mente, tan vívidas. Ahí están tan claras, pero poderoso es Él para ayudarnos a arrancar, a destruir, a borrar todo. Y es como si Él comienza, como dice su palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es como si el viejo chip se saca y se lo bota, lo destruye el Señor y nos pone un nuevo chip. Y nos renueva cada día con su palabra, orando y clamando a Él. Nos va transformando, nos va regenerando. Renuévate en el espíritu de tu mente. Presentaos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, porque es el culto racional que tú le puedes ofrecer. Yo no viví tantos años y años. Hay gente que ha tenido 50, 60, 70 y han vivido en sus pecados. Al final vienen al Señor, gloria a Dios por ellos. Yo muy joven me entregué al Señor, no porque yo quise, sino porque Él me escogió a mí. Él me escogió, Él me llamó para que yo trabaje en su viña y no fui renuente. Acepté servirlo. Y aquí estoy y seguiré adelante. Y le dice el Señor, la hora viene. Ustedes van a ser esparcidos y me van a dejar solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. La seguridad que hay en Él es la misma seguridad que Dios quiere que esté en nosotros. Que pase lo que pase, sigamos creyendo que Dios está ahí. Y aunque a veces pareciera que no lo vemos y como que nos ha dejado o no está ahí, sigamos creyendo, Él está aquí. Como dice su palabra, los amó hasta el fin. Tan grande amor al extremo de entregarse por nosotros, ¿cómo nos va a olvidar? ¿Cómo nos va a dejar? No nos puede dejar el Maestro. Y no nos dejará nunca. Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Pero tienes que acercarte a Él. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que abrir el corazón. Mire Judas, ¿para qué abrió el corazón? Para que entre Satanás. ¿A causa de qué? Del pecado, la codicia, la ambición, la avaricia. ¿Cuánta gente codiciosa hay en este tiempo? ¿Cuánta gente? A mí, yo no sé cuánta gente me ha escrito preguntándome qué tengo, que si tengo casa, que si yo no tengo. Yo ya no contesto, ya no escribo. ¿Qué les importa? Mientras yo no pida nada a nadie, ¿qué les importa? Eso no importa. Y sabes, muchas veces pienso que preguntan eso porque la persona tiene valor por lo que tiene. Si tiene casa, tiene billete, tiene plata, tiene valor. Se equivocan. El valor que nosotros como pueblo de Dios tenemos es incalculable. No se lo puede calcular, no se lo puede. Somos gente de bien, somos gentes con valores.
Somos gente que cada día la sangre del Cordero la limpia, la purifica, la hace gente de principios, con una moral. Somos diferentes. Por eso tal vez el mundo nos odiará más un día, cuando venga la persecución, porque no somos como el mundo. Y les da coraje, y les da odio, porque no nos arrastramos. Estuvimos un día ahí, hasta que la luz de Jesús nos alumbró y nos hizo ver que nuestra naturaleza no era de cerdos, que habíamos salido de Dios y que a Dios teníamos que volver, y que teníamos que cambiar nuestras vidas aquí en la tierra, aquí. Y Dios nos ha ayudado en todo este tiempo y nos ayudará hasta el fin. Y luego le dice, porque el Padre está conmigo. El versículo 33 de este capítulo 16 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Escucha el versículo 33 del Evangelio de Juan 16. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escuchó palabra de Dios. Y termina el capítulo 16 para dar paso al capítulo 17, donde el Señor ora. El sacerdote eterno ora por sus discípulos y por todos nosotros. Oró el Señor y esa oración quedó delante de Dios para siempre. Pero escuche el versículo 33. Estas cosas les he hablado, todo lo que les he dicho, todo lo que les he hablado, les dice, es para que en mí tengáis paz. ¿En quién tenemos paz y con quién? Solo con Jesús. Romanos capítulo 5. Reconciliados pues con Dios por medio de la fe en Jesucristo, tenemos paz. Tenemos paz. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Usted quiere paz? ¿Usted quiere una paz eterna con Hamas y con todo? Tienen que ser ellos transformados. El mismo Israel, yo les dije a ustedes en la última enseñanza, Israel tiene que ser limpiado, purificado, está sucio, hay demasiado pecado allá, mucho, para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿cómo nos prepara? Mire, ¿cómo pare de sufrir? Es una mentira, una blasfemia, una mentira. Atrevidos. Y tanta gente que lo cree. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe que en el mundo ustedes van a tener dolor, tristeza, aflicción? Pero confíen, tengan confianza plena. Yo he vencido al mundo, dice Jesús de Nazaret. Él es el gran vencedor. Y todos los que en Él creen somos más que vencedores. Estamos venciendo esta carne. Estamos venciendo estas pasiones que están dentro de nosotros. Porque no le daremos lugar al diablo. No le daremos lugar a Satanás que incube sus huevos de demonios, de serpiente en nuestras mentes y vengan a nuestros corazones, porque llegará un momento en que tanto pensamiento inmundo y maligno, Satanás tomará posesión de la vida de aquel o de aquella que le permitió. No podemos, mis amigos. Jesucristo ya nos advirtió y ya nos dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, tristezas, dolores, pero confíen, yo he vencido al mundo. Lo que Él nos está diciendo, no hay aflicción, no hay problema, no hay nada que ustedes no lo puedan vencer. Conmigo podemos gritar como el apóstol Pablo nos dejó escrito en una de sus epístolas: todo lo puedo en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Él me hace fuerte, Él me ayuda a seguir adelante. Él es mi Señor. Es la sangre del Cordero, la sangre que limpia. La sangre que Moisés puso en los dinteles, dijo a todo el pueblo hebreo: aplicad la sangre. Sacrificaron el cordero a la hora señalada por el poder divino, por la ley divina, y lo sacrificaron y luego pusieron la sangre en los dinteles. El ángel de la muerte pasaba, veía la sangre y no entraba en esa casa. Seguía avanzando donde no estaba la sangre,
entraba y morían los primogénitos. Figura del Cordero Santo, el más grande sacrificio que el Dios viviente haría a favor del hombre pecador. Sacrificaría al Cordero Jesús de Nazaret. Por eso Juan dijo: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. El pecado que el hombre practica no es solamente moral, también es espiritual. Y tiene que el hombre ser limpiado. No solo te bañas y piensas que estás limpio de tu adulterio, de tu fornicación, o del robo, de lo que hayas hecho, de la rapiña, te lavas las manos. Es que tu pecado es espiritual. Y el que es espíritu, Dios es espíritu, te va a juzgar por ese pecado. Necesitamos la sangre del Cordero, la sangre preciosa de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. En el libro de Jeremías, yo le digo a usted que aún Israel necesita ser limpiado, purificado por la sangre del Cordero. En Jeremías capítulo 31, el versículo 31, capítulo 31, el versículo 31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Escuche, Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31. ¿Escuchó lo que dice Dios? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ay, ay, ay. A ver, haré nuevo pacto con la casa de Israel. Es que ya había hecho uno. ¿Y cuál es ese? El antiguo pacto, el que Dios hizo con Abraham, el que Dios lo reafirmó, lo confirmó con David. El mismo pacto que Dios le habló a Isaac, a Jacob, a todos los patriarcas. Dios nunca ha cambiado y no cambió. Pero le dice, vienen días en los cuales yo voy a hacer un nuevo pacto. Y escuche que voy a seguir leyendo. Con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un esposo para ellos. Siempre los protegió, los cuidó y siempre estuvo ahí. 2000 años dispersos por todas las naciones y nunca los abandonó Dios. Nunca los abandonó, no perdieron sus costumbres, su idioma, su comida. Es el único pueblo. Nosotros nos cambiamos, nos vamos a otro país y todo lo nuestro se olvida. Por cositas quedarán. Hasta terminamos nosotros hablando como hablan en el país que estemos. ¿Ah? Oye, qué chaval, ya terminamos hablando como los españoles, ya nos vamos a España. Dice el Señor, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. Claro, ahí fue donde el pacto, el Señor ya lo había hecho con Abraham todo, pero los sacó de Egipto y hizo un pacto con ellos. Ahora aquí están, en el desierto. Van a ir a la tierra que yo juré a vuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ustedes van a ir a tomar posesión de esa tierra. Escucha el 33 de Jeremías 31. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el nuevo pacto. La ley. Mi ley estará escrita en sus mentes, en sus corazones. Yo voy a ser por Dios a ellos y ellos van a ser mi pueblo. Necesita ahora la palabra ser grabada en sus mentes y en sus corazones. Eso quiere decir que ahora Israel no tiene grabada la palabra ni en su mente ni en su corazón. Y por eso se resisten a creer en Yeshua, porque hay un velo puesto. Necesita ser quitado. Bendito y alabado sea Dios, porque ahora nosotros su palabra la ha grabado en las tablas
de nuestros corazones. Ya no está grabada en tablas de piedras. Dios cogió en esas piedras que llevó Moisés después que quebró las 2 primeras, hizo 2 y las llevó al monte Sinaí donde el Dios del cielo estaba, y Dios con su dedo escribió allí. Escribió. Ahora ya no. La palabra de Dios tiene que estar en las tablas de nuestros corazones. Y así dice su palabra. Dice: yo daré mi ley en sus mentes, yo la voy a escribir en sus corazones, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Antes no somos el pueblo de Dios. No somos. Israel necesita este nuevo pacto, no como el que hizo con los padres cuando los sacó de Egipto. Ahora necesitan un nuevo y mejor pacto todavía. Y escuche, sigo leyendo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice nuestro Dios, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Yo voy a perdonar la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. No se va a acordar el Señor ya más de los pecados de Israel. Necesitan el nuevo pacto. El nuevo pacto. Yo haré con vosotros un nuevo pacto. Y este pacto, escuche lo que dice. Escuche lo que dice. Antes de ir a leer sobre el nuevo pacto, permítame leerle Ezequiel, capítulo 28, el versículo 25, la meditación del día martes. Escuche: así ha dicho Jehová, el Señor de gloria: cuando lo recoja a la casa de Israel de los pueblos, entre los cuales está esparcida la casa de Israel, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual yo di a mi siervo Jacob. Habitarán en su tierra, la cual yo se la di a mi siervo Jacob. El Señor les va a devolver toda la tierra. No es la franja, el pedacito que tienen. Es que es palabra de Dios. Son las profecías que están a las puertas para cumplirse. ¿Y cuándo será esto? Cuando Jesús establezca su reino milenial. Cierto, esa parte que dicen los judíos antisionistas, es que es nuestro Mesías el que nos va a dar la tierra. Cierto, verdad, les va a dar toda la tierra. Pero los sionistas tienen razón. Ellos tienen que luchar por la tierra, porque no los establece el hombre como nación 77 años atrás, o los años que tienen. Los estableció Dios cumpliendo sus profecías. Yo te he esparcido, pero te volveré a traer y te plantaré en tu tierra. Y Dios los volvió a traer y los ha plantado en su tierra, y tienen que levantarse y tienen que pelear su tierra y tienen que defenderla. Le guste a las naciones, no les guste, se levanten todas, arremetan todas contra Israel, Dios no los dejará, porque al final será Dios mismo el que pelee por ellos. Por eso les dije, admiro a Benjamín. Admiro al primer ministro, lo admiro mucho. Él sabe, yo lo tengo en mi corazón a ese hombre, lo bendigo con su familia, su esposa, todo. Qué hombre para valiente. Él está claro. Yo escuchaba una entrevista de él, me gocé con decir que eran 10, 11 de la noche y me quedé escuchándola hasta dormida, me quedé en el mueble. Cuando él habla, qué pena que no entienda lo de Jesús, decía yo, qué pena, Dios mío, él está tan claro sobre su tierra. Ellos no pueden dejársela arrebatar, porque no los establece el hombre ahí. Es Dios cumpliendo sus palabras proféticas, lo que había hablado a través de sus profetas. Él no miente. Yo te esparciré, pero te volveré a traer, te juntaré de las naciones donde te he dispersado y te volveré a establecer en tu tierra. Pero no tienen toda la tierra.
Toda la tierra se la dará a Jesús de Nazaret en su reinado milenial. Tienen ellos que luchar por esa tierra, tienen que luchar. Dios no les ha dado espíritu de cobardía, ellos son valientes. Porque no son ellos los que pelean, el ángel de Jehová está con ellos peleando por encima del pecado que pueda haber. Dios no desecha. Dios les va a dar la oportunidad también de cambiar. ¿Ah? También. En el Evangelio de Lucas, capítulo, bueno, está en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, y ahora voy a leer el Evangelio de Lucas, ya voy a terminar, espere. Dice, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, el versículo, la Pascua, el sacrificio de la Pascua. El Evangelio de Juan, que leíamos 13, 14, el 16, que leíamos en el mundo tendréis aflicción, en ese capítulo está en uno de sus versículos. Aquí, en cambio, Lucas lo plantea de otra manera, la fiesta de la Pascua. Dice, ay, es hermoso, yo me puedo quedar aquí. El 22:7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan y les dijo, vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Vayan a prepararla. Ellos le dijeron, ¿y dónde quieres que la preparemos? ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron Pedro y Juan, los dos comisionados por el Señor Jesús. ¿Y dónde quieres? Y el Señor Jesús le dice, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparadla allí. ¿Escuchó? Qué precioso, Dios mío, yo me maravillaba hoy. Todo preparado y coordinado perfectamente bien por la mano del Dios Todopoderoso. Y que Dios es tan milagroso y hace maravillas. Pero escuchó lo que dice. Dice, vayan a preparar la Pascua para que comamos. Y ahí designa a Pedro y a Juan. Y entonces ellos le responden, ¿y dónde la prepararemos? Él le dice, vayan, que al entrar a la ciudad, dice, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, una señal inequívoca. ¿Por qué? Porque los cántaros de agua normalmente lo llevaban las mujeres. En este caso le dice, van a ver un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y vayan al jefe, al hombre de la familia. Dice, vayan hasta la casa donde él entrara y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, y lo que él dice hay que obedecerlo. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí la Pascua, la cena, la comida, la Pascua. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles o sus discípulos. Se sentaron con él, los 12. Aquí está Judas todavía. Comió, se sirvió la cena con el Señor Jesucristo. Qué pena, Dios mío. Y escuchen. Y entonces Jesús les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Escuchó lo que dice? Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que yo padezca, antes de que muera crucificado, antes de ese calvario. ¿Sabe qué? Él anhelaba, deseaba, estaba deseoso de comer esa cena con sus discípulos, porque sería la última cena como hijo de hombre aquí en la tierra, como hombre sentado en la mesa con ellos. Cuando él resucitó, volvió a comer con ellos, pero ya estaba él, estaba en glorificación, ya había resucitado. Y escuche, dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca,
Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No la voy a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No la volvería a comer más. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga y se establezca por completo aquí en la tierra. No voy a beber más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Y sabe cuándo va a venir? En su reinado milenial. Hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Hagan esto en memoria de mí. Cada que lo hagan, recordarán mi sacrificio. Como si les está diciendo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, tomó el vino, la copa de vino. Dice, la tomó diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está en la mesa. La mano de Judas Iscariote, quien lo iba a entregar. Pero escuche, yo me quiero detener en el 20, en el versículo 20 del capítulo 22. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, cuidado te sale, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Escuchó? Esta copa es el nuevo pacto que necesita Israel en Jeremías. El Señor les dice, el Dios Todopoderoso, a través del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, les dice: he aquí van a venir días, dice Jehová el Señor, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con Judá, porque de la tribu de Judá nace Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios bendito. De la tribu de Judá, tenía que venir de esa tribu, de la tribu de David, porque tenía que ser la raíz de David. Escuchó lo que dice en el Evangelio de Lucas: esta copa es el nuevo pacto. Este nuevo pacto lo necesita Israel urgente, pero todo tiene un tiempo delante de Dios. Nosotros, por la gracia del Cordero, ahora formamos parte de este nuevo pacto. Los que éramos gentiles, paganos, idólatras, perversos, crueles, hoy formamos parte del nuevo pacto del Dios bendito. Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros y este pacto está sellado con la sangre de Jesucristo, el Hijo del bendito. Por eso dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en su sangre, solo en su sangre hay un nuevo pacto. El libro de Hebreos, que ya no lo alcanzo a leer: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la becerra rociada limpiaban el pecado, la inmundicia del pueblo judío, los pecados que cometían eran limpiados con la sangre del cordero, del macho cabrío, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo nos limpia? Dice su palabra. ¿Dónde está? Hebreos capítulo, déjenme ver, dice en el libro de Hebreos capítulo 8, creo es. Pero escuche, esta copa es el nuevo pacto, decía en el Evangelio de Lucas, que dice: en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por vosotros judíos, por vosotros gentiles. Este es el pacto de la sangre del Cordero. Es Hebreos 9, capítulo 9, versículo 13, aquí termino. Este es el nuevo pacto que necesita la casa de Israel. Yo voy a hacer contigo, Israel, un nuevo pacto, no como el pacto viejo, el pacto antiguo que hice con tus padres cuando te saqué de Egipto, cuando cumplí mi promesa a tu padre Abraham, que le había de dar la tierra, te llevé a la tierra. Pero este pacto tú lo has roto, Israel, tú lo has roto. Hay que leer todos a los profetas. Cuando Dios le
le dice a Israel: tú has roto este pacto. Tú, que no tenías que adorar ídolos, terminaste siendo idólatra. Tú, que no tenías que mezclarte a hacer inmundicia, terminaste haciendo, levantaste altares a dioses paganos. Tú invalidaste mi pacto, Israel. Yo no he fallado y yo no fallaré nunca. Yo hice un pacto con ustedes y yo lo culminaré, pero voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, y ese es el nuevo pacto con Jesús de Nazaret. Dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Bendito Jesús. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 9, 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada los inmundos santifican para la purificación de la carne, santifican para la purificación de la carne. No se limpiaba el alma, el espíritu, era la carne. Cometían pecados, se limpiaban la carne, volvían a fallar, volvían a sacrificar el cordero, y continuamente había que estar sacrificando el cordero. Pero ahora ya no más. Israel, una vez que edifique el templo nuevamente, establecerá el sacrificio del cordero, porque para ellos Jesucristo no es su cordero pascual. Hasta cuando ellos lo reconozcan y entiendan que Jesucristo es su Mesías, que Jesucristo es el cordero santo, y que con Cristo y en la sangre del cordero hace un nuevo pacto también con ellos, el Dios viviente, entonces cesarán los sacrificios. No más. Porque ya no hay sacrificio más, ya no hay más. ¿Qué más se puede hacer? Es el más alto, más infinito, más grande sacrificio que se ha hecho. Si esta sangre de los toros, de los machos cabríos, de la becerra rociada, los inmundos santifican para purificación de la carne, así estaba determinado por el Señor en el libro de Levítico. Ahí estaba establecido cómo debía limpiarse Israel de sus pecados inmundos en la carne. Pero la sangre de Cristo, escuche, ya no limpia solo la carne, el alma, el espíritu, la mente. Es que la sangre del cordero es lo más grande que podemos tener en esta vida, Dios mío. Es lo más grande, lo más precioso. Es un tesoro. Ni las mansiones, ni los palacios, ni los tesoros que puedan haber en esta tierra son comparables con la sangre del cordero. Ay, debería estar grabando. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Escuchó lo que dice este versículo 14. El 13: si la sangre de los toros, de los machos cabríos, santificaban, limpiaban ese cuerpo, esa carne de obras inmundas y malas, ¿cuánto más la sangre preciosa de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Dios viviente? Es que Jesucristo es sin pecado, sin mancha. Por eso es que su sangre es el tesoro más grande que podemos tener en esta vida, porque esta es la sangre que nos limpia. La sangre, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha al Dios viviente, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Nos limpia la conciencia. Mire, la sangre de los toros y de los machos cabríos limpiaban la carne. Pero la sangre de Jesucristo va más allá todavía, va más allá, penetra, profundiza, va a lo profundo del corazón del hombre, del ser humano. Cuanto más, dice, la sangre de Cristo nos va a limpiar, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabe para qué nos limpiará la sangre del Cordero? La sangre de Cristo va a limpiar nuestras conciencias, la va a purificar para que podamos servir por fin al Dios viviente. Antes no lo podemos servir.
y mi ritualito y mi misita y lo que yo le hice a la Virgencita de Guadalupe, olvídese, eso no, eso apesta delante de Dios. Porque no hay sacrificio ni de María, ni de José, ni de Guadalupana, ni de nosotros acá, la Narcisa, la Mariana. No existe nadie. Hoy, pero fueron santos, cállese la boca, que le van a caer las 10 plagas de Egipto. Ninguna me caerá. Porque al que hay que adorar es al hombre perfecto, al que sin mancha, sin pecado, inmaculado, se ofreció a Dios para limpiarnos ya no solo la carne, limpiar nuestras conciencias de obras muertas, de obras podridas que habíamos hecho, de tantas cosas inmundas. ¿Y para qué nos limpiará Cristo? Para que podamos servir al Dios vivo. Dios está vivo y Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, está buscando que lo sirvan y que lo adoren en espíritu y en verdad. Hasta aquí la meditación, mis amigos. Ay, Israel querido, prepárate para el nuevo pacto que Dios hará contigo. Y tú, gentil o pagano, de cualquier pueblo, tribu, lengua o nación, la sangre de Cristo también te quiere limpiar. Quiere limpiar tu conciencia de obras muertas. Quiere regenerarte en el espíritu de tu mente. La sangre del Cordero limpiará tu vida, y el espíritu de vida que está en Jesucristo y que le levantó vivo de entre los muertos es el Espíritu Santo que vivificará tu conciencia, tu vida, tu alma, tu espíritu. Le dará vida. ¿Y sabes para qué? Esa sangre maravillosa nos limpiará para que sirvamos al Dios viviente. Alégrate y regocíjate tú, hermano, hermana, porque tu Redentor está a las puertas. Consagrémonos, obedezcamos más su palabra, guardemos sus mandamientos y luchemos por limpiarnos con su palabra. Al estudiar, al meditar la palabra, es como agua limpia que Dios esparce y nos va limpiando cada día. Ay, la sangre preciosa del Cordero es la sangre que adoro y adoraré por toda la eternidad. Mis queridos amigos y amigas, esta sangre preciosa es la sangre que quiere limpiar tu vida, es la sangre que quiere limpiar tu conciencia, tu corazón, todo tu ser. Te amamos y te bendecimos. Y cómo no decirle a Dios gracias, aleluya. Gracias, Padre, por darnos la bendición de meditar en tu palabra, de estudiar tu palabra, de meditarla brevemente. Gracias por darnos este honor y este privilegio, y por darnos a comer este pan de vida, porque tu palabra es pan de vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Los veo el día de mañana. Que Dios los bendiga y los guarde. Un beso para todos. Las bendiciones del Señor queden sobre vuestras vidas. Amén. Aleluya. Amén.